Quiero saludar con mucho agradecimiento porque las agendas están muy ocupadas, pero también con toda la premura que nos impone la carestía de tiempo, al diputado federal que representa Jalisco en la Cámara Baja en el partido Morena, Hamlet García Almaguer. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jonás. Un saludo para ti, para toda la audiencia. A tus órdenes. Gracias, diputado, por su tiempo. Trataré de ser muy puntual en las preguntas que quiero hacerle. Usted fue testigo de cómo el domingo Adelante. 26 de febrero, diputado, se movilizaron cientos de miles de mexicanos en decenas de ciudades de nuestro país. La demanda muy clara fue que no se ataque el sistema electoral que tenemos. El discurso ha estado chocando, escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchamos a actores de Morena. Usted se ha caracterizado por ser uno de los legisladores con más manejo del tema del derecho y además también por su moderación. ¿Cómo califica lo que ha ocurrido y la situación en la que estamos cayendo? Hay una confrontación abierta que parece que no nos lleva a ningún lado positivo. Sí, Jonás, bueno, yo dividiría este evento en tres partes. El primero es los asistentes, que a su vez pues provienen de tres grupos mayoritariamente. En la Ciudad de México me refiero y seguramente también en las distintas entidades. Una parte es de ciudadanos que están inconformes con el gobierno, de los cuales una proporción importante pues tienen una ideología conservadora y eso es válido. O sea, son votantes del PAN, son votantes del Movimiento Ciudadano, en su perfil, digamos. Segundo, estructuras de partidos, porque estaban ahí los líderes nacionales, exgobernadores, personas que no salieron también de su función pública, algunos que fueron pues prácticamente reprobados por la ciudadanía, pero ahí estaban, personajes impresentables, digamos. Y finalmente, personas que tenían esta legítima aspiración o intención de manifestarse sobre la reforma electoral en lo particular, que son los tres grupos. Con una importante movilización en la Ciudad de México a partir de las estructuras de la oposición, que gobierna 9 de las 16 alcaldías, hay que decirlo. Había contingentes de las diferentes alcaldías. Segundo punto, eh, los mensajes. Yo creo que es relevante. Los mensajes fueron dos, uno por parte de una exdiputada del PRI, Beatriz Pajes, quien desvió este discurso que en teoría estaba enfocado en el tema del Instituto Nacional Electoral y expresamente manifestó que en el 2024 pues había que llenar las urnas para la oposición. O sea, lo convirtió en un tema político y lo entiendo, pues ella fue diputada federal del PRI, candidata a senadora por el PRI. Hoy ya están en redes sociales los contratos millonarios que tuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 57 millones de pesos para su revista en publicidad. Y el tercer punto, bueno, perdón, el segundo participante es el ministro Cosío, y yo quisiera que pudiéramos analizar a fondo su mensaje. Es la primera vez en que un representante de la oposición a esta reforma, que muy probablemente sea su abogado, porque ahora el ministro está en retiro y puede litigar y tiene su despacho y ha representado a la oposición en otros casos, manifiesta que es probable que la reforma sea declarada parcialmente inconstitucional. Eso significa que el máximo representante y abogado de la oposición está visualizando un escenario en donde una proporción importante de la reforma sea confirmada por la Suprema Corte y solamente algunas porciones sean declaradas inconstitucionales. Esto para muchos pasó desapercibido, pero me parece que es importante que quien lo reconozca sea el ministro Cosío. Y el tercer punto es el mensaje, que tiene que ser considerado de dos maneras. La primera es, me refiero al mensaje político, no a lo que declararon ellos dos. Y el mensaje político para Morena es de una llamada de atención en la Ciudad de México. Es importante pues reforzar la estructura y ganar en la Ciudad de México. Las encuestas para la presidencia son muy claras, esa parte no nos preocupa. Cualquiera de los tres aspirantes, el canciller Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto, ganarían fácilmente a cualquiera de los adversarios de la oposición. Pero es importante el llamado de atención para la Ciudad de México. Y segundo, que sí resulta importante pues poder comunicar mejor las virtudes de las reformas para que no exista desinformación. Y esa pues es una responsabilidad compartida
Por eso te agradezco mucho que también permitas este espacio para que la ciudadanía conozca las virtudes del plan B. Bueno, después de escucharlo, me queda claro que usted comparte la calificación o descalificación de quienes participaron en la movilización. Pareciera que militar en algún partido político o haber tenido un paso por la vida pública, pues no les concede autoridad moral, porque ese es el tema en el que nos hemos perdido durante casi 5 años. Quiénes pueden o tienen legitimidad y quiénes no lo pueden hacer. Eso me queda muy claro por parte de un diputado federal de Morena. Me sorprendería que fuera al contrario. Pero más allá de si Marcelo Ebrard o Claudia o Adán Augusto López, que está evidentemente presente en la triada de las corcholatas, el punto es el INE. La pretensión es recortar 6,000 empleos, la pretensión es recortar recursos al INE y también dejar debilitado el sistema democrático de organización de elecciones. Y le pregunto muy puntualmente, en virtud de que el tiempo se nos va muy rápido, diputado Hamlet García, ¿quiénes asumirían la chamba que dejarían de hacer las personas que se vayan del INE? Porque el ahorro significaría tener elecciones mal organizadas, que creo es lo fundamental para quienes no ocupamos ningún cargo, para quienes no militamos en un partido y que nos preocupa que las elecciones puedan irse al traste, sean quienes sean los punteros en las preferencias. Bueno, Jonás, desconozco la fuente del dato de los 6,000 empleos. Ayer en la sesión del Consejo General del INE yo le pedí al consejero Murayama que pudiera darnos el dato concreto porque han manifestado diferentes cifras en los medios de comunicación. Él aceptó que el servicio profesional electoral se compone solamente por un poco más de 2,000 trabajadores. Eh, Particularmente quienes sufrirían una modificación con la reforma son los vocales distritales. Quisiera compartirle a la ciudadanía que, además de la estructura del IEPC en el estado de Jalisco, en los distritos y a nivel central, con las oficinas que naturalmente tiene para desarrollar los trabajos, hay una duplicidad porque el INE también tiene oficinas distritales integradas particularmente por 5 personas como juntas y, por ejemplo, tiene una vocalía de organización y una vocalía de capacitación. Nuestra pregunta es, fuera de proceso electoral, ¿qué hace el vocal de capacitación? ¿A quién capacita? ¿Qué hace el vocal de organización? ¿Qué está organizando? Porque pues en este momento no creo que estén buscando dónde colocar las casillas. Eso se realiza cuando está próximo el proceso electoral. Además, para ser muy francos, yo he votado en las últimas 3 elecciones en la misma casilla y creo que la ciudadanía tendrá el mismo comentario. En realidad no hay modificaciones sustanciales en las ubicaciones. Entonces, lo que nosotros decimos es que se quede un responsable operativo en cada distrito cuando no hay proceso y que tengamos un órgano temporal, ahí sí integrado por varias personas, cuando hay un proceso electoral. Es decir, que se pague mientras están realizando un trabajo. Los vocales distritales perciben cerca de 100,000 pesos al mes. Son salarios superiores a los de los diputados locales o federales. El INE en este apartado gasta cerca de 2,000 millones de pesos. La otra parte tiene que ver con la ubicación de las oficinas para el trámite de credenciales de elector. Esa no fue una ocurrencia de Morena, es parte de un diagnóstico del Instituto Nacional Electoral que te enviaré con producción si me lo permite, en el que el propio INE dice que las rentas lo están consumiendo, que se convirtió en un problema estructural y que ya no puede pagarlo. Y lo que nosotros modificamos es para que puedan colocarse, si el INE así lo desea, en bienes inmuebles del dominio público. Esto incluye escuelas, universidades, bibliotecas, unidades administrativas, ciudades judiciales, palacios legislativos, lugares que no tienen que ver con un partido, sino con el Estado mexicano en los distintos poderes y en los 3 niveles. Pero bueno, para ir al punto de la discusión constitucional, que creo que es lo relevante, pasa la fase de votación en la Cámara y en el Senado y ahora el Ejecutivo tendrá que promulgar y publicar. Y a partir de ahí, los partidos de oposición podrán acudir a la Suprema Corte. Se requiere el voto de 8 de 11 ministros para declararla inconstitucional. Y la Corte va a tener debates muy interesantes. Te pongo un ejemplo. Nosotros ampliamos el derecho al voto desde el extranjero porque solamente participan entre 50,000 y 200,000 mexicanos por proceso electoral. Esto es un porcentaje mínimo considerando que hay cerca de 30 millones de mexicanos viviendo en el exterior. ¿Por qué no votan? Porque es prácticamente imposible votar desde el extranjero. Lo que hicimos fue reformar la legislación
para que puedan votar con 3 documentos: con credencial de elector, con pasaporte o con matrícula consular. La credencial de elector en el extranjero es prácticamente inservible, ninguna autoridad la reconoce, no es útil en los bancos, no es útil para identificarse, a diferencia del pasaporte y la matrícula consular. ¿Qué va a tener que decidir la Corte en este punto que va a impugnar la oposición? Si privilegia la expansión del derecho al voto de los mexicanos en el extranjero o si privilegia el monopolio del documento para poder votar que constituye la credencial de elector. Y ese va a ser un debate constitucional muy interesante. Otro punto tendrá que ver con la limitante al gasto público en materia de comunicación social, que se fija en 0.1% del presupuesto total. Si consideramos que el presupuesto de egresos de la Federación está en cerca de 8 billones, pues es una cantidad nada despreciable, el 0.1% del presupuesto, y esto se replica en los estados y municipios. La Corte tendrá que analizar si es adecuado o no garantizar 25 postulaciones para indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes y jóvenes menores de 30 años. Son algunos de los puntos que han causado controversia, además de la parte de la estructura del INE. La Corte va a determinar si las oficinas distritales pueden funcionar de manera permanente con un encargado y de manera temporal con los demás integrantes, o si todo el tiempo tenemos que pagarle a 5 personas aunque no estén realizando una función. Esos son los debates constitucionales. Diputado, lamentablemente el tiempo se nos terminó, nos quedan muchos temas que abordar. Lo invitamos a que venga en la primera oportunidad para que atendamos también las inquietudes de los jaliscienses. Qué bueno que quieren darle la posibilidad de votar a quienes viven fuera del país, pero quizás convenga comenzar por los que estamos aquí adentro. Le agradezco mucho, diputado Hamlet García. Muchas gracias, Jonás. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya seguiremos en una charla. Bueno, es el diputado Hamlet García Almaguer, uno de los 8 integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados representando a los jaliscienses.